razones me decidí a escribir este libro y a ponerle este nombre. Voy a contar un poquito su origen. Yo quería ser unipersonales en primera instancia. Como llevo una vida dedicada al teatro y sé los problemas que muchas veces surgen entre los actores cuando es un elenco muy numeroso y que surgen a veces para construir los ensayos, las reuniones, y ni que hablar para las giras, y ni que hablar si hay dinero que se gana de por medio. Traté de escribir un libro y en el primero que se me presenta la oportunidad es justamente el primero de ellos, que es el Tábano Sabio, donde me refiero específicamente a Sócrates, porque digo, aquí hay mucho material, yo ya tenía mucho material acumulado como para que fuera un unipersonal, pero tampoco no quiero un elenco numeroso por las razones que les termino de explicar. Entonces, a partir de allí surge también la idea de qué hacer con el segundo personaje, que es nada más y nada menos que el Marqués de Sade. El Marqués de Sade ha sido muy mal leído, por eso yo le ruego que si alguien adquiere mi libro, antes de llegar a esta pieza que se llama precisamente El Marqués, lea ensayos sobre Sade. Y recomiendo ensayos importantes como por ejemplo el que ha hecho Simone de Beauvoir y el que han hecho grandes y famosos psicólogos y neurólogos en pleno siglo XX. ¿Por qué? Porque quien no conoce a Sade, que fue un aristócrata y que con su manera de expresarse en las letras le pegó una cachetada a la sociedad de su época, y lee de primera instancia cualquier obra de Sade. Voy a nombrar las dos más conocidas, o por lo menos las más polémicas: La filosofía en el tocador o Los 120 días de Sodoma. Cualquiera de esas obras, si se lee así, en forma desprevenida, se puede pensar de que Sade fue un psicópata, un degenerado, un escritor pornográfico. Si se leen los ensayos previamente, nos vamos a dar cuenta que Sade en realidad no es nada de lo que dice, ni hizo nada de lo que dice en sus obras, que les vuelvo a repetir, es motivo de estudio en ciencias sociales, en filosofía, en medicina, ni que hablar en mi especialidad, y en psicología. ¿Por qué? Porque las cosas que él nombra allí son debidas a su imaginación, porque se pasó toda su vida preso. Él era alguien que estaba contra la violencia y lo demostró en un momento en que prácticamente le ponen a su disposición, porque él estuvo preso casi toda su vida por culpa de una cosa que era muy habitual en esa época: contratar prostitutas y tener lo que podríamos llamar en este momento sexo grupal o una orgía. Eso era algo habitual, y ni que hablar habitual en la nobleza. Lo que pasa es que Sade no solamente lo hace en una sola oportunidad, sino que además agrega también algo que era muy habitual, que era una sustancia extra. Él le da bombones de cantárida, que se usa aún en la actualidad, la cantaridina. Con lo cual, hay trastornos físicos en una de las prostitutas contratadas que después van y le dicen a la Celestina que había participado en eso. Esa es la única denuncia real, objetiva, que se conoce de la vida de Sade, a partir de lo cual, y por supuesto, frente a lo que relata la prostituta, la Celestina denuncia esto a las autoridades y él es condenado a una primera vez en cárcel, de la cual es indultado por el mismo rey para quien él había servido, porque él sirvió en la guerra de los 7 años, aunque no quería participar en la guerra, como pertenecía a la nobleza, participó en la guerra de los 7 años. Y el mismo rey fue quien lo indulta por los servicios prestados. Pero, bueno, a él lo hacen casar con una mujer que él no quería. Y lo hace casar el propio padre. El padre de Freud, de alta nobleza, lo hace casar con una mujer a quien Sade no quería. En realidad él estaba enamorado de la hermana de esa mujer. Pero como el padre le dice, o haces lo que te ordeno, o te quedas sin todas las preventas y las garantías económicas de la familia, y los títulos nobiliarios, los castillos, Sade accede. Y a partir de allí dice, bueno, pero las consecuencias las verán ustedes, cosa que realmente ocurre. En realidad,
Él se fuga con su cuñada, que era considerada también una dama muy bien, era de la familia de los Montreuil, que estaba absolutamente ligada a las grandes economías de Francia. Y Madame de Montreuil, o sea, lo que vendría a ser su suegra, le reprocha un día a Sade que lo que no le va a perdonar nunca es no solamente que le haya sido infiel con su hija, sino que además haya pervertido a su otra hija que estaba por entrar a un coma. Su otra hija es la que se fuga con Sade. Bien, esa es la única condena que a partir del poder económico que tenían los Montreuil, Sade empieza a arrastrar a lo largo de su vida. Lo tratan de que ha huido con una niña muy bien de la nobleza, dicen que es un pervertido, porque él empieza a escribir obras. Y escribe obras de teatro, y escribe cuentos, y escribe novelas. Dentro de las cosas que escribe, hay cosas terribles. Por eso digo, antes de leer a Sade, lean ensayos sobre Sade. Las cosas terribles que Sade escribe son las que su imaginación brinda. Porque lo que realmente ocurría, lo que él quería demostrar, fue lo siguiente. Los de mi clase, los poderosos hacen lo que se les antoja. Esto y mil cosas más, pero quedan impunes. Yo lo voy a poner en evidencia a través de mis escritos. Eso es, de alguna manera, Sade. El tercer personaje, que es nada más y nada menos que Sigmund Freud, es un hombre que, bueno, en primera instancia era un neurólogo. Como neurólogo había empezado a tener una vida brillante desde el punto de vista científico, pero él se daba cuenta que había algo más allá de lo que se toca, de lo que sangre y de lo que supura, como decimos los médicos. Él se daba cuenta que había cierto tipo de lesiones en donde aún después de una autopsia no se encontraba origen biológico. Con lo cual empieza a pensar de que tiene que haber algo más allá de lo físico y de lo biológico. Él consigue una beca y se va a estudiar con Charcot a París. En ese momento Charcot era una eminencia, era alguien que estaba tratando a la histeria desde un punto de vista muy particular, que era con hipnosis. Lo que hoy en día en clínica se llama sofrología, en aquel momento era la hipnosis. Por supuesto, Freud aprende hipnosis con Charcot. Está con él, creo que un año o casi dos. Y cuando vuelve a Viena, empieza a aplicar en primera instancia lo que había aprendido con Charcot. Pero aparecen algunas otras cosas. A ella lo empiezan a criticar en el propio ambiente médico. ¿Por qué? Porque aunque parezca mentira, los judíos desde milenios, todos conocemos las historias, siempre tuvieron algo de segregación y de marginación, y a él lo segregaron por tres cosas. Primero, ¿cómo un médico se va a meter con algo que no pertenece a la medicina? Se va a meter con cuestiones vinculadas al alma. ¿Cómo va a decir alguien que pertenece a la medicina y que para colmo es judío, dejar la medicina para decir que hay una sexualidad infantil? ¿Por qué? Porque Freud precisamente aseguró que nacemos sexuados y morimos sexuados, y que lo único que va cambiando es lo que él llamó evolución psicosexual, a lo cual no les voy a hablar ahora, ustedes lo pueden leer. Él clasificó las etapas de la evolución psicosexual en una etapa oral, una etapa anal, una etapa fálica, una etapa intermedia y una genitalidad adulta, que es la que tenemos luego. Todas esas cosas contribuyeron a que Freud fuera un hombre muy criticado en su época, muy denostado. Afortunadamente tenía un protector, porque económicamente no le iba bien, por todas estas razones que les estoy diciendo. Su protector era un psiquiatra muy conocido, que fue Breuer, y Breuer lo protegía no solamente económicamente, sino cuando presenta su primer tratado. Hasta que un día le dice: mira, yo no estoy muy de acuerdo con lo que vos estás planteando de la sexualidad infantil. Aparte, te voy a derivar una paciente. El famoso caso de Ana O, si alguien conoce algo de psicología, es un caso que le llega a Freud, derivado por Breuer, que había sido su protector económico hasta ese momento. ¿Y por qué se la derivó?
porque él le daba tanta importancia a ese caso, que su mujer empezó a celarlo, y para no tener problemas de orden familiar con su familia, le deriva a esa paciente, que pasó a ser un caso famoso dentro de la psicología, se la deriva a Freud. Freud la trata, y un día charlando con Freud, dice, ¿por qué no querés apoyar lo que le pasó a ella? Me ha ocurrido a mí con infinidad de pacientes. Eso se llama transferencia. Yo lo estoy tratando. Hay algo más que tenemos que descubrir. Le dice, Freud le dice, ¿esto lo has hablado en la última conferencia que diste en la universidad? Él le dice, sí. Dice, no te puedo apoyar más. Ahora todo viene, no sabe. ¿Cómo vamos a quedar frente al ambiente médico? Si decís que hay sexualidad en los niños, si encima te critican porque dejas la medicina para dedicarte a cuestiones del alma y del espíritu. Además, yo no creo en eso. Si querés seguir con el caso de Ana, y fue el famoso caso de Ana. Hasta ahí las tres historias. Que como les digo, yo dije, ninguna de las tres da para un unipersonal. Pero sí pongo un reparo. Quien haga a Sócrates, quien haga a Sade, o quien haga a Freud, tiene que ser un actor cuyo physique du rôle, por lo menos su apariencia física, sea por lo menos parecida, porque hay mucha iconografía sobre ellos, ya sea fotografías, grabados, pinturas, esculturas. ¿Y por qué el título? Porque se me ocurrió, y en la medida en que iba trabajando todo este material, que cada uno de ellos en su época fue un sacrílego. Cada uno de ellos en su época fue alguien que estuvo contra el poder establecido hasta tal punto que Sócrates, para no ir en contra de las leyes, que habían sido muy injustas con él, porque lo que se decía de él era una barbaridad, había sido un héroe en la guerra, había cumplido con las normas que en aquel momento se tenían, pero, claro, como él hacía preguntas a aquellos que decían saber, y en la respuesta se daba cuenta que los que decían saber no sabían nada, esto se llama la ironía socrática, que dio origen a la mayéutica. Entonces, Sócrates fue condenado a la cicuta porque pervertía a los jóvenes, porque a él lo seguían los jóvenes. Claro, se encontraban con alguien que les enseñaba a pensar, y él decía, yo he aprendido de mi madre, porque mi madre fue comadrona, ella hacía nacer a los hombres, yo también los hago nacer, pero los hago nacer desde aquí, desde el pensamiento, desde demostrar a aquellos que dicen que saben. Pero ¿cómo le dijo un discípulo? Si el oráculo de Delfos ha dicho que sos el más sabio de los hombres. Dijo, sí, un amigo fue hacia allá, pero debe ser porque yo reconozco lo que no sé. Yo creo no saber nada, aprendo precisamente de los otros, que dicen saber y en realidad no saben nada. Esto es mayéutica. Entonces, esto que tiene que ver con Sócrates, Sade, que como digo, venía de la nobleza, no le interesaba la violencia para nada, pero puso en descubierto las cosas impunes que la nobleza hacía y dejó cosas para investigar a todas las ciencias. Y ni que hablar Freud, que fue criticado por múltiples cosas, pero que fue nada más y nada menos que el creador del psicoanálisis. A partir de ahí se me ocurrió algo. Digo, y ya que tengo tanto material, ¿por qué no los reúno a los tres? Cosa que en teatro uno puede hacer. Entonces los reúno a los tres en un lugar innominado, en donde un filósofo del siglo V, antes de Cristo, un hombre criticado y controvertido y que todavía se sigue estudiando cada una de las cosas que dejó para estudiar, y Freud, se reúnen y a partir de allí, imagínense lo que ocurre. Cada uno desde su lugar histórico y desde su lugar de conocimiento expone razones que dejan precisamente al lector o a quien no conoce nada de ellos, como para ponerse a pensar, a reflexionar, no solamente sobre la historia, sino sobre toda la cultura occidental. ¿Alguna otra pregunta?